¿Les parece bien? Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu divino, Espíritu de bien, en esta tarde desciende. Muéstranos el rostro de Cristo niño que viene a salvarnos. Te suplicamos que en esta preparación para la Navidad podamos conocer un poco más a Dios, conocer un poco más a ese Cristo que se viene a manifestar y mostrar su belleza. Te suplicamos que nuestro corazón esté dispuesto para recibirte, que vienes como niño y que te nos das todos los años, en concreto en esta Navidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer una meditación con lo que llamamos los iconos. En este caso es el icono de un gran iconógrafo que se llama Rublev. Él es un iconógrafo del siglo XV. Los iconos son este tipo de representaciones de misterios de la vida de Jesús, de los santos, de la Virgen, y que estas representaciones no solamente son como un escenario que nos relatan o cuentan la historia, en este caso de la Navidad, sino que los iconos, se llama así, son ventanas a la trascendencia. Es decir, son como si nosotros tal cual tuviéramos una ventana para acceder al misterio de la Navidad, y el icono en cierto sentido nos hace presente este misterio de la Navidad. Pero pues para poder dejar que esta ventana a la trascendencia pues realmente sea para nosotros significativa, tenemos que entender un poquito cómo se compuso esta obra para entonces sacar todo el mensaje que nos quiere revelar. Entonces, vamos a empezar con, como en cierto sentido, a ir leyendo este icono, este misterio que se nos revela a través de la imagen. Vamos a irlo como desmenuzando. Vamos a empezar por la parte central, que sería la parte en donde está Jesús niño, y vamos a como introducirnos a este misterio de la Navidad, que en el fondo es el misterio de toda la vida de Cristo. Y después vamos a ir viendo todos los demás personajes. Entonces, bueno, fíjense cómo el autor de este icono compuso la obra, lo dividió en 9 rectángulos y colocó en la parte central al niño. Y fíjense, el centro de la obra tiene, ahora lo vamos a ver con luz, perdón, con color, tiene la estrella de Belén, el niño y el vientre de la Virgen. Entonces vamos a centrarnos en el centro de la escena, que sería Jesús nuestro Señor, María su madre, y luego tenemos, viéndolo de frente, del lado izquierdo a los ángeles y del lado derecho a los pastores. Entonces vamos a empezar con esta escena. Entonces, el centro, como decíamos, de la escena, nos coloca en el misterio de Jesús nuestro Señor. Y es importante que nosotros nos acerquemos al misterio de la Navidad sabiendo que el centro está en Jesús. Entonces, ¿qué significado quiere mostrarnos el icono? Lo primero, como les decía, aquí está la estrella de Belén que apunta a Jesús. La estrella de Belén, que es la luz, nos está apuntando al que es el sol. Jesucristo lo llamamos así, el sol de justicia. Él es el que ha sido esperado por muchos años de tiempos de oscuridad y que nace, o sea, el sol que sale y que viene a traer a todo el mundo que está en oscuridad luz. Y aquí ya nos podemos hacer una pregunta para nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo está mi propia vida? ¿En mi propia vida hay oscuridad o en mi propia vida hay luz? ¿Y esa luz de dónde viene? ¿Es una luz artificial o es la luz de Dios? ¿No? Entonces, Jesús es esa luz
que nos viene a iluminar. De hecho, desde los inicios del cristianismo, a Jesús se le identificó con el sol. De hecho, no se sabe cuándo nació Jesús. No, históricamente no tenemos la fecha del nacimiento de Jesús. Ninguno de los evangelios nos lo comparte. Lo que sí es que se eligió en el siglo IV la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano era el día en que se celebraba al dios Sol. ¿Quién es este nuevo Dios Sol? Jesús es el Sol de justicia que viene a iluminar todas nuestras vidas. Y por eso se elige este día, el día 25 de diciembre, el nacimiento del Sol. Ahora, el Sol es utilizado en la Biblia para representar varias cosas, ¿no? Por un lado, el Sol, como sabemos, pues sale por la mañana, tiene todo un recorrido durante el día y luego muere por la tarde, ¿no? Dando paso a la noche. Entonces es como un primer simbolismo, Jesucristo sol que nace, pero también Jesucristo es el sol que muere. Ahora, el sol, a diferencia de los seres humanos que nacen y mueren, o sea, nacen, recorren su vida y mueren, el sol al día siguiente vuelve a salir. Por lo tanto, el sol es imagen de la resurrección. Entonces vamos a ver cómo el iconógrafo, a través de todos los símbolos de este icono, ha ido mostrando esta realidad. Jesús es el sol que nace y nos viene a traer vida, pero también es el sol que muere, más adelante va a morir para vencer la muerte y darnos la vida eterna, y al final termina resucitando. Entonces, fíjense, ¿cómo refleja su nacimiento? Pues el nacimiento simplemente es lo tradicional que conocemos, ¿no? El Evangelio de Lucas nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Entonces tenemos a María que da a luz a Jesús, por eso está ligado el vientre. ¿Se acuerdan que les dije que está ligada a la estrella, el niño y el vientre? Entonces del vientre de María nace Jesús. Y luego el texto nos dice que fue envuelto en pañales, entonces encontramos a Jesús envuelto con un color blanco. Y después se nos dice que fue colocado en un pesebre, entonces lo hemos colocado dentro de una cueva, en un pesebre. Ahora vamos a ver qué tipo de forma tiene este pesebre, y al lado están los animales, que eso nos recuerda que se están alimentando de este pesebre en donde acuestan al niño, ¿no? Y tenemos obviamente la cueva de Belén. Entonces, esto es el primer sentido, que es el más lógico para nosotros, ¿no? Cuando vemos esta escena, pues vemos a este Jesús que nace en Belén, nace en un pesebre y están los animales a su alrededor, la Virgen, San José, etc. Y es la escena más tradicional. Sin embargo, si nosotros vemos con claridad, el iconógrafo también quiso mostrar este sol que muere. ¿Y que muere para qué? Para darnos vida. Fíjense los elementos. La cueva es también símbolo de la tumba. Recuerden que a Jesús lo meten en una tumba que está cavada en una roca y es como una cueva. Y está pintado de color negro. El color negro en la iconografía es la muerte. A Jesús se le introduce en esta cueva, que sería la tumba, y está colocado sobre un sepulcro. No es un pesebre, sino que es un sepulcro. Y está revestido con estas, como les ponían unas como vendas, en cierto sentido, pero anchas, para cubrir el cuerpo de la persona que muere. Y también este elemento no se ve muy claro aquí, pero quizás se puede ver en la Virgen. La Virgen tiene un rostro de tristeza. O sea, la Virgen no está feliz del nacimiento del Hijo, sino que tiene un rostro decaído, porque sabe que es un niño que ha venido, sí, ha nacido, pero también está llamado a morir. Pero obviamente no solamente es símbolo de muerte, sino que también es símbolo de la resurrección. ¿Y cómo sabemos que es símbolo de la resurrección? Sobre todo por sus vestiduras blancas. El blanco es el color de la divinidad, de la luz, del mundo divino. Entonces este Jesús que nace, que muere, viene a traernos una vida como la de Él, una vida divina. O sea, nuestro corazón está llamado a transformarse en ese mismo corazón de Dios que tiene una vida para siempre. Y por último, este icono también es símbolo de la Eucaristía. Fíjense, los animales que representan a todo el mundo material, ¿no? De los seres vivos, se están alimentando ¿de qué? De aquel que está en el pesebre. ¿Y quién es el que está en el pesebre? Jesús,
Jesús es el alimento para todos nosotros, que nos da ese alimento que nos lleva a la vida eterna, que es la Eucaristía. Entonces, este es el centro de la escena y eso es lo que nosotros estamos llamados a contemplar, a agradecer y adorar en la Navidad. Dios no nos ha dejado en tinieblas, sino que nos ha dado un sol, el sol de justicia, que es Jesús, que viene a llenar de luz toda nuestra oscuridad. Además de Jesús tenemos otro personaje que sería la Virgen. Fíjense, la composición geométrica tiene aquí el eje vertical y el eje horizontal y se coloca el nimbo. El nimbo es como aureola dorada, que es muy importante en la iconografía. El de la Virgen se ve muy claro. Aquí está el del niño. Este nimbo simboliza la divinidad. Es el reflejo de la luz de Dios y se utiliza el oro porque es el material más bello y el material que mejor refleja la luz. Entonces, fíjense, tenemos colocado el nimbo de Jesús a la par con el nimbo de la Virgen. Esto simboliza algo muy importante, que la Madre de Dios, María, es la primera a la cual recibe el beneficio de la salvación que trajo Jesús. ¿Ella qué hizo? Acogió a Jesús, que es la palabra de Dios, en su vientre y dejó que esta palabra de Dios la fuera transformando y dejó que su corazón se fuera haciendo como el corazón de Jesús. Y por lo tanto en ella vemos la esperanza a la que todos nosotros estamos llamados. Todos nosotros estamos llamados a ser como Jesús, a amar como Jesús, a mirar como Jesús. Y eso, ¿quién nos lo concede? Jesús mismo a través de su gracia. Y Él nos va a hacer como Él. Nosotros también como María, la nueva Eva, la madre de todos los nuevos, las nuevas criaturas que son como Jesús, vamos a estar colocadas al paralelo a Jesús, ¿no? A la misma altura de Jesús, que representa pues este hecho, ¿no? De que pues somos criaturas, sí, pero somos criaturas que hemos sido redimidas por Dios. La Virgen está sentada en un trono, bueno, recostada en un trono rojo. Este trono pues representa la realeza. María es la madre de Dios, por lo tanto es la reina del cielo, ¿no? Entonces la colocan en este trono. Además de María, tenemos otros pares de personajes que serían del lado izquierdo encontramos los ángeles y del lado derecho encontramos a los pastores, ¿no? Entonces, pues recordamos cuando cada vez que ponemos nuestro nacimiento, ponemos ángeles, ponemos pastores y esto nos recuerda pues los primeros que fueron a adorar a Jesús niño. Y eso también nos invitan a que nosotros tengamos, o sea, esta Navidad, ¿qué actitud deberíamos de tener? Mi recomendación es una actitud como la de los ángeles y como la de los pastores, una actitud de adoración. Y por eso está en el centro de la escena. Tenemos a Jesús en el centro y a estos personajes que, fíjense su mirada está puesta en Jesús, aquí lo vemos con más claridad. Su mirada está puesta en Jesús, su mirada está puesta en Jesús. Y cuando nosotros nos acercamos a este misterio, estos personajes nos están diciendo, no nos mires a nosotros, mira al importante. ¿Y quién es el importante? El importante es Jesús. Nosotros venimos a adorarlo. Entonces, esa es la actitud que nos invitan a tener, ¿no? Nos llevan a tener una actitud de adoración, ¿no? De hacer lo mismo, de voltear a mirar con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro corazón a este Jesús. Y el voltear a ver a este Jesús no es solamente decir, ay, ahí te veo, ¿no? Y qué bueno que ya llegaste, sino voltearlo a ver es la conversión. Es cambiar de vida, es no seguir viviendo igual, ¿no? Sino vivir más como Jesús. Y además de esto, les quiero leer esta oración que me pareció muy bonita. Es una oración de la Iglesia Ortodoxa, de la liturgia bizantina, que dice, ¿qué podemos ofrecerte, oh Cristo, que por nosotros nace sobre la tierra como hombre? Cada una de las criaturas que es obra tuya te trae de hecho su testimonio de gratitud. Los ángeles su canto, los cielos la estrella, los pastores su admiración, la tierra la gruta, el desierto el pesebre. Nosotros los hombres te ofrecemos una
Madre Virgen, ¿no? Entonces se pregunta esta oración de la liturgia, ¿qué le podemos ofrecer a Jesús? Y dice, lo que nosotros le podemos ofrecer es una acción de gracias. Es lo único que le podemos dar a Dios. Él se ha entregado por entero a nosotros y nosotros no tenemos ningún mérito que darle más que darle gracias y alabarlo por esto que ha hecho por nosotros. Y entonces vemos cómo todo el mundo, todas las criaturas, tanto el mundo celestial como el mundo terreno, están alabando a Dios, ¿no? Tenemos a los ángeles que alaban a Dios y también a los pastores. Y esto es muy bonito porque los pastores representan la realidad humana. Los pastores en la época de Jesús eran de los más marginados, eran aquellos que vivían en las periferias de las ciudades, eran aquellos que no eran bien recibidos en las ciudades porque no se llevaban los beneficios de la ciudad, pero no pagaban los impuestos. Ellos vivían en tiendas a las afueras de las ciudades. Entonces eran los marginados, los rechazados, los pequeños. Y nos enseña una cosa, que solo los humildes son los que acogen el mensaje de Dios, los que creen en Él y se adhieren a Él. Y esos se convierten en los primeros adoradores. Aquí tenemos al ángel que les está anunciando la noticia de que ha nacido un Salvador y ellos, pequeños, humildes, corren a ver este Salvador y adorarlo. Esa es otra actitud que podemos tener este Adviento, ¿no? Tener un corazón humilde, reconociendo que somos pequeños, pero agradecidos de esta acción de Dios. Y después tenemos la fila de arriba. En esta fila de arriba tenemos en el lado izquierdo a los Reyes Magos y en el lado derecho a los ángeles. Esta sería la fila de los profetas. Entonces, fíjense esta realidad tan hermosa. Vamos a ver primero los magos. Creo que se ve mejor aquí. Lo voy a mantener aquí. Los magos, ¿qué es lo que hacen? Ellos vienen de abajo y suben, ¿no? Esta es una realidad muy hermosa. Ellos van en búsqueda de Dios y Dios se encuentra en lo alto y encuentran en esta montaña una manera de subir a Dios, ¿no? Son el símbolo de los hombres que están en búsqueda. Y hay que preguntarnos, ¿nosotros estamos en búsqueda? ¿Estamos buscando a Dios y estamos dispuestos a subir, ¿no? Los magos representan no al pueblo de Israel, porque acuérdense que el pueblo de Israel, los magos vienen de Oriente, es decir, son gentiles, ¿no? No, son paganos, y ellos viendo la estrella creen que ha llegado el Salvador. Y entonces los magos representan pues a todos aquellos que no somos de la estirpe judía, ¿no? De sangre judía. Nosotros somos aquellos que hemos recibido el mensaje de Dios y hemos creído. Entonces ellos, que les cuesta subir, pues suben al encuentro de Dios, pero el más grande misterio es que este Dios es el que baja, ¿no? Fíjense, voy a poner la escena completa, a ver si la tenemos por aquí. Entonces los magos están aquí arriba y Jesús está abajo, es decir, Dios los sorprende porque es un Dios que se abaja, es un Dios que muestra a los hombres que el verdadero camino del encuentro con Dios no es la soberbia de sentirse superior, sino que es aquel que se reconoce pequeño, que se abaja y que deja que Dios entonces sí lo eleve. Y luego encontramos a los ángeles, como les decía, dos ven hacia arriba, estos dos ángeles ven hacia arriba porque nos están remitiendo a la realidad divina. Y uno ve hacia abajo para comunicarle a los pastores pues el mensaje de Dios. Y este que ve para abajo le anuncia a los pastores que el Dios que está en los cielos se ha hecho hombre, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Y eso también pues nos da muchas pautas para reflexionar. Es un Dios que no ha querido quedarse lejano, sino hacerse cercano para cada uno de nosotros. Y por último tenemos la fila de abajo. La fila de hasta abajo encontramos a dos personajes y este es un personaje misterioso que ahora lo vamos a ver. Tenemos a San José, del otro lado tenemos a las parteras, las que ayudaron a María para que diera luz y tenemos el árbol de Jesé. Entonces vamos a empezar por San José. Esta fila, así como la de arriba dijimos que era la fila de los profetas,
esta fila es la fila de la humanidad, de los humanos. Entonces tenemos de este lado a San José. San José, fíjense, está vestido de amarillo, que es un color de duda, y se encuentra como dudoso, ¿no? Dubitando en cierto sentido. Entonces, representa al ser humano que le cuesta comprender los misterios de Dios. Recuerden que José había pensado repudiar a María en secreto, ¿no? Porque pues nadie le había anunciado que este era el Hijo de Dios. Entonces, pues en cierto sentido, José pues representa a nosotros cuando nos cuesta creer, cuando nos cuesta entender pues este Dios que se nos manifiesta con tanta magnitud y que a veces no entendemos su mensaje, ¿no? Y eso da esperanza porque José, que incluso es tentado, fíjense, esta figura de perfil, cuando en la iconografía bizantina se coloca una persona de perfil, es una persona mala, o sea, una persona que no ve de frente, que no es sincero. Pues encontramos esta persona que está de perfil y es en el fondo la tentación. Está representando al tentador que invita a José a dudar. Sin embargo, sabemos por la historia que al final vence la fe, ¿no? José pues recibe en sueños el mensaje de que acoja a María y él acoge a María. Y entonces, aunque él había dudado, al final es la imagen del ser humano que se deja vencer por los misterios de Dios que le superan, los acoge, los acepta y está ahí en la escena, ¿no? Aunque no en la escena principal, pero ahí se coloca, aunque se coloca así como alguien que está pensativo, que no entiende del todo el misterio, pero ahí está. Así también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que a veces nos cuesta, que a veces dudamos, que no sabemos bien, ¿no? Como que no entendemos el mensaje de Dios, pero ahí estamos, intentando vencer la tentación. Y después tenemos a las parteras, ¿no? Estos dos personajes son las parteras. De hecho, tienen aquí un niño Jesús, no se ve muy claro, pero lo están lavando. Recuerden que los bebés cuando nacen se les tiene que lavar. Entonces las parteras pues nos recuerdan que Jesús fue hombre, o sea, realmente se hizo hombre por cada uno de nosotros. Y tienen esta como pila de agua, es una pila bautismal, si se fijan. Y entonces representan pues a la humanidad que a través del bautismo somos incorporados en Jesús y estamos llamados a ser como Jesús. Y eso es el misterio de la Navidad, ser como Jesús. Dios se hizo hombre, ¿por qué motivo? Para hacernos a nosotros como Él, para hacer nuestro corazón más como el de Jesús. Y por último, pues encontramos la decoración de la montaña y vamos a bajar al tronco de Jesé. Fíjense, las montañas de la iconografía bizantina tienen esta forma porque así es la forma de las montañas en el desierto de Tierra Santa, ¿no? Entonces tienen esta forma, me encantaría, tengo una foto, luego se las mando, porque estas son así las montañas, pero obviamente en el desierto las montañas pues no tienen vegetación, tienen muy poca vegetación. ¿Por qué esta montaña está llena de vegetación? Porque la presencia de Jesús no solamente viene a redimir a toda la humanidad, sino que todo el cosmos que está en desierto sin Él, sin Dios, cuando Dios se hace presente, todo el desierto se florece, ¿no? Se hace fecundo y florece. Y entonces encontramos toda la montaña en donde está Jesús, fíjense, en donde no está Jesús no hay fecundidad, donde está Jesús está todo lleno de fecundidad. Y tenemos hasta abajo el árbol que representa el tronco de Jesé. Recuerden que hay una profecía de Isaías que dice que va a haber un vástago del árbol de Jesé. Es decir, un tronco pequeño, una raíz que va a generar un nuevo árbol. ¿Quién es Jesé en la Biblia? Jesé es el papá de David, del rey David, y se ha prometido un nuevo rey, el Mesías. ¿Quién es este nuevo rey? Jesús. Es ese rey, ese pastor que nos viene a conducir, que viene a fecundar nuestra vida y conducirla a valles tranquilos. Entonces, bueno, pues vamos a terminar con una oración. También es una oración de la liturgia bizantina. Es una oración que sintetiza un poco todo lo que quise compartirles en este
en estos breves momentos de reflexión y de meditación en preparación al Adviento. Hoy la Virgen da luz al Creador del universo. El Edén ofrece la cueva y la estrella indica a Cristo, sol para cuantos están en tinieblas. Los magos lo adoran con dones, iluminados por la fe. Los pastores han visto el prodigio, mientras los ángeles recitaban himnos diciendo: Gloria a Dios en lo alto del cielo. Amén.